El momento Pani, a quien felicitamos, llenó la Feria del Libro, el éxito del nudo, impresionante. La sala más grande estuvo atestada de gente el domingo pasado para escucharte, Carlos. Felicitaciones. Te Gracias, escuchamos Nelson. con gran gusto. Gracias, Nelson. Estamos todos en una especie de montaña rusa que seguimos día a día. No sabemos en qué lugar de la trayectoria de la montaña rusa estamos, si estamos arriba y a punto de deslizarnos hacia el abismo, si esto tiene una vuelta. ¿A qué me estoy refiriendo? Al movimiento, al sub y baja y en general baja del dólar o del peso en contra del dólar que sube. El gobierno se está quedando sin dólares, el Banco Central se está quedando sin dólares y no hay más fuentes de dólares para reponer esos dólares. Tanto que hoy cayó 30% la oferta de dólares del campo. ¿Por qué? Porque los chacareros dicen, con este dólar que es muy barato respecto del dólar paralelo, nos conviene retener el grano, no vender y esperar una devaluación. ¿Cuál es la única fuente de dólares que puede tener hoy el gobierno, el ministro de Economía Sergio Massa, en esta montaña rusa donde parece que nos vamos a deslizar rápidamente hacia abajo? El Fondo Monetario Internacional. Pero aquí hay que entender un detalle técnico. El Fondo Monetario Internacional no le da plata a la Argentina para que el que recibe la plata, digamos el gobierno, la pueda usar en otros destinos que no sean devolverle esa misma plata al fondo. En realidad es un asiento contable por el cual el fondo se devuelve a sí mismo la plata que nos prestó durante la gestión de Macri. Ahora el gobierno tiene una meta que parece ser una meta muy inflexible de alguien que también está subida a la montaña rusa, que es Cristina Kirchner, no devaluar. Por lo tanto, gasta reservas en sostener el valor del peso y frenar la corrida del dólar. Hoy gastó 113 millones de dólares en esa pelea. Georgieva, la directora del fondo, por lo tanto también se subió a la montaña rusa, porque ella dice, si les doy la plata y no es para devolvérmela, sino que se la gastan sosteniendo el valor del dólar porque no quieren devaluar, finalmente les estoy dando la plata para que entren en default con el propio fondo. Y ahí me echan a mí. No hay que olvidarse que el préstamo del fondo a la Argentina es el más grande de todos los préstamos que dio el fondo en su historia. Y es el 50% de lo que tiene prestado. Cristina subida a la montaña rusa. Georgieva subida a la montaña rusa. Massa ni les cuento, que es el ministro de Economía, y acá empezamos en otro problema. Es el ministro de Economía y es probablemente el candidato a presidente más verosímil de este oficialismo. ¿Qué pasa si la montaña rusa se lo lleva a Massa? El gobierno se queda sin candidato. Asoman detrás de él con mucha más debilidad Daniel Scioli, que quiere una interna, y Guado de Pedro, a quien todavía la gente no conoce del todo. Y a todo esto, Alberto Fernández, él ya se bajó de la montaña rusa. Está creo que en la boletería, no sabemos en qué lugar del parque de diversiones, pero en la montaña rusa ni siquiera ya está. Carlos, súper interesante como siempre pensar, ¿no? ¿Quién tira de ese carro? Si hay alguien que tira de esa montaña rusa y si termina este gobierno de la misma manera que tanto criticó al gobierno de Macri que tomó un préstamo tan grande. Bueno, el gobierno está pidiendo más dólares que el Fondo Monetario no le puede dar. Por estas razones que estamos diciendo. Además, dentro del Fondo Monetario hay países, Japón, Alemania, que no es Estados Unidos, que están fuera de la región, que dicen, a ver, ¿le vamos a seguir prestando plata a un país que no cumple ninguna meta? Esto se traslada a los ahorristas que empiezan a tener inquietud, empieza a haber más salida de depósitos en dólares, y plantea un problema adicional. Si no devalúo, la única forma que tengo de ahorrar dólares es estrangular la actividad económica y esto nos lleva a una especie de freezer, de recesión, que también tiene un mal final. A todo esto hay que agregarle un dato. Milei hablando de dolarización. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente dice, si viene Milei y va a dolarizar, ya saco mis dólares. Bueno. Es decir, que Milei, que se presenta como la solución, ya es parte del problema. Gracias, Carlos. Un placer como siempre.